magíster Guillermo Raffo Ibarra, señor representante del Poder Judicial, de la Corte Suprema, de la Dirección de Capacitación, realmente es para mí mucha alegría venir a exponer un tema que me ha interesado desde niño, porque he sido siempre lector, fundamentalmente fui lector de José Ingenieros, primero José Ingenieros en las fuerzas morales, en el hombre mediocre, en los tiempos nuevos, en la simulación, en la lucha por la vida, la moral de los simuladores, y en Manuel González Prada. Este año debió llamarse así, el año de aniversario de Manuel González Prada, porque él falleció el 22 de julio de 1918. Y además es el centenario de los Heraldos Negros. Si hubiesen sido auténticos y consecuentes, así ha debido rezar este año 2018. Pero en la mente y en los corazones están Manuel González Prada y César Vallejo, ambos luchadores anticorrupción, el uno en la poesía, en la literatura, y el otro en los ensayos. Porque ahora el tema que voy a tratar se llama, le he puesto por título Ética Jurídica y por una moral anticorrupción. Fue un curso que dicté hace años en San Marcos, en un régimen anual sobre ética y deontología forense. Y realmente me queda pero siempre estamos interesados en eso. Y esto lo combino con un trabajo que encontré en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, de una profesora, Ana María Casar, y esa profesora publicó un libro que se llama Anatomía de la Corrupción. Este trabajo lo hicimos después de los videos y antes de los audios, ¿no? Y realmente la corrupción no se reduce al problema de los audios ni al problema de los videos. La corrupción está instalada en el organismo social, en el sistema y en el modelo económico, político y social que, como dice Eugenio Raúl Zaffaroni en sus últimos trabajos, como el derecho penal humano y el poder en el siglo XXI, en el tardo capitalismo, que otros le llaman neoliberalismo, el sistema produce seres que ya no tienen como valor supremo la justicia, que es el valor supremo del derecho, que lo expuso Ulpiano 172:27 de Cristo, sino que el valor más alto del derecho, que a nosotros nos decía Mario Alzamora Valdés, que se orienta hacia que es la justicia, que se orienta hacia el bien, que es el sol del mundo de los valores. Hoy día el valor más alto es el becerro de oro. Si no tienes dinero, claro, dinero hay que tener, pero no solamente, como dice el Papa Francisco en la encíclica Si Laudate Signore, solo pensar en el consumismo y en el hedonismo y ningún valor. Entonces, hoy día no solamente es en la abogacía, no es solamente en la magistratura, eso es querernos echar la culpa únicamente a las gentes del derecho. No, la corrupción, el sistema genera la corrupción como las nubes, la tormenta, que no debería ser así, porque también hay una cultura de la corrupción que no comenzó recién cuando comenzaron los audios, ni siquiera los videos, se puede haber agudizado después de los 90, pero la corrupción viene según Abelardo Gamarra el Tunante, por ejemplo, en el modelo del juez corrupto, es el juez Juan Pichón de la ciudad de Pelagatos, ¿no? El juez, el vivo de 7 suelas, el bribón, el que estudia derecho para solamente con una finalidad, llenarse de dinero, y que en su oficina tenía al lado una cama y al lado un corral para que le entreguen los bienes, o en dinero o en especie, ¿no? Eso está en internet, lo puedes ver en Google, pones Abelardo Gamarra el Tunante, el juez de la ciudad de Pelagatos,
Juan Pichón, un chico sencillo que puede ser de la costa, de la sierra, de la selva, pero que no tiene condiciones para el estudio porque no lo han preparado, pero él sabe que mediante los mecanismos non santos puede llegar a la universidad y también puede llegar a ser juez, ¿no? Y fue, según muchos, el modelo de lo contrario a lo que debe ser un juez, como lo he estudiado en las memorias de un juez, de Domingo García Rada, que fue un maestro tanto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El libro se llama así, Memorias de un juez. Y sobre todo quiero comenzar con una frase de Abelardo Gamarra el Tunante, el que le cambió al baile que ahora conocemos como la marinera, le cambió, antes le llamaban la chilena, y él le puso el nombre la marinera en homenaje a Grau. Fue en 1879 en homenaje a la Marina. Y además él fue el mayor luchador anticorrupción, porque escribió un artículo en la ciudad de Pelagato, se llama El Palacio de la Injusticia, y el otro artículo se llama El juez Juan Pichón, ¿no? Indudablemente que estamos hablando del siglo XIX, porque Abelardo Gamarra el Tunante vivió entre 1852 a 1924 y fue el mayor apologista de la obra de Manuel González Prada. En la tumba de Abelardo Gamarra el Tunante está algo que debería aparecer todos los días en el diario El Peruano y en los periódicos. Miren lo que he encontrado en el epitafio de Abelardo Gamarra el Tunante y también en la revista de los trabajadores del Poder Judicial. En este proyecto que ha presentado nuestro presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial para la forma de seleccionar los magistrados, ¿no? Y que he leído ayer en Perfil que los cuestionamientos a esa forma como quieren reemplazar el Consejo de la Magistratura, ¿no? Y los bemoles y sostenidos porque no garantiza nada, ¿no? Entonces, Abelardo Gamarra el Tunante dijo que le pongan en su epitafio lo siguiente, está en la puerta, en el Cementerio Presbítero Maestro, puerta 2, cuartel D32, el siguiente epitafio. Aquí yacen los restos mortales de Abelardo Gamarra, ¿no? Y dice, solo con la honestidad y la verdad el Perú podrá levantarse. Solo con la honestidad y la verdad el Perú podrá levantarse. En lugar de ese engañoso título de año de reconciliación y eso, ¿no? Han debido poner el año de Manuel González Prada, el centenario, y de los heraldos negros de César Vallejo, porque esos heraldos negros también son los heraldos de la corrupción, ¿no? Y también los que contaminan el medio ambiente, como lo dijo en su novela Tungsteno, ¿no? Entonces, voy a tratar este tema. Primero, decirles lo siguiente, que la ética viene del griego ethos, que quiere decir E-T-H-O-S, que quiere decir buenas costumbres para vivir felices. La ética tiene dos columnas. Una columna es la moral, que es la conducta que se practica individual o socialmente, y otro es el derecho, que es el conjunto de principios y normas que regulan las conductas sociales para realizar el valor de la justicia, cumplir los fines del derecho y sus funciones. Al mismo tiempo, el derecho es vida humana objetivada en normas. Y como decía Luis Recasens Sichés, la norma no es sino un pedazo de vida humana objetivada. Entonces, le preguntaron un día a Sócrates, Sócrates, ¿por qué te portas bien? Me porto bien porque me siento bien. O sea, la finalidad de la ética y de una moral elevada está
la satisfacción está en el cumplimiento del deber. Como decía Kant, por encima de mí el cielo estrellado y dentro de mí el imperativo categórico. Por eso es que es necesario, como dice Luis Pázara y Pázara, en la última entrevista que le hace Útero Reporteros, cuando viene de Barcelona, donde es profesor, fue el mejor profesor antes de Marcial Rubio de la Introducción al Derecho y la Filosofía del Derecho en la Universidad Católica, Facultad de Derecho. Y él ha escrito Jueces, Justicia y Poder en el Perú. También lo difícil que es reformar la justicia en el Perú, y el otro libro sobre la necesidad de hacer una reforma radical de los estudios de derecho en el Perú, porque la gente dentro del tardo capitalismo y del consumismo y el hedonismo creen que el derecho es solamente una técnica, ¿no? Y han olvidado que el derecho, que no hay técnica sin ciencia, ni ciencia sin filosofía, y que el derecho son hechos, como dice Miguel Reale, valorados axiológicamente, es una teoría de los valores, y dentro de una disciplina deontológica que hay que elegir los deberes profesionales, tanto de todos, de abogados, jueces, fiscales, de todos los niveles, y también todos los operadores de justicia y los administrativos y todos los funcionarios públicos que tienen que ver con la ética del derecho y con el derecho. Entonces, nosotros hemos visto que la ética viene a hacer esa reflexión general acerca de la moral, porque la ética también se le llama filosofía moral, ¿no? Y la moral viene en Roma, va a ser el fundamento de las costumbres, porque los romanos no concebían un derecho sin una moral elevada. Por eso el consejo más grande que nos dieron en la época de Mario Alzamora Valdés, para los que estudiamos derecho y que queríamos llevar una vida kantianamente rectilínea donde llegues, ¿no? Porque como decía Martí, antes que ser ricos, primero ser dignos, ¿no? Es que el abogado tiene que tener una ética que tenga una altura superior, una fineza moral y una grandeza de fines para poder realizarse profesionalmente en todos los campos y también en la magistratura, porque en la magistratura el modelo más grande que ha tenido el Perú en la magistratura lo dio Manuel Lorenzo de Vidaurre, de la Parra y Encalada, que fue el primer presidente en 1825 de la Corte Suprema del Perú, del Poder Judicial. Manuel Lorenzo de Vidaurre, que vivió de 1783 a 1841 y murió como decano del Colegio de Abogados de Lima, decía que el juez o es valiente o no debe meterse a ser juez. Ni siquiera que lo chalequeen, uno tiene que ser valiente, ¿no? Y eso yo reflexioné cuando hablaban de jueces sin rostro. No necesita. El que tiene miedo no busque otras profesiones. Y para ser abogado hay que ser valiente. El abogado tiene que tener tantas dificultades porque es una profesión difícil, no es fácil de ejercer. Entonces, además no hay nada donde no se necesite el coraje, la valentía, ¿no? Por eso es que nadie escapa de la moralidad, pues todos los gatos libres tienen una calificación moral, sea positiva o negativa, expresa la autora antes citada definiendo la ética como ciencia filosófica. Luz García Alonso, Ética y Filosofía del Derecho, que está en Trillaz de México. Esa editorial Trillaz es muy buena, es una editorial que está ligada a la Iglesia Católica, pero es muy pluralista y acepta lecturas y puntos de vista de diversas religiones y también de los no creyentes, como debe ser, porque la vida académica, científica y profesional debe estar en todos los campos, no solamente en un campo, ¿no? Y el pensamiento de un magistrado y de un abogado y de toda persona que tiene vida universitaria tiene que ser autónomo, crítico y creativo. Por eso nosotros queremos ver
también que etimológicamente moral, la moral es una palabra derivada del latín que significa carácter, ¿no? En cambio, la ética es una palabra derivada del griego ethos, un principio o actitud moral. Ya dijo, ethos viene de buenas costumbres para vivir felices. 3 éticas son los fundamentos de Aristóteles. La primera ética se llama la ética Eudemo. En el libro quinto de la ética Eudemo están los consejos para el abogado, para el magistrado y para todo hombre de bien. Y cuando hablo de hombre es varón y dama, según Leonor Roosevelt, porque hombre es persona humana, y sino que el machismo y la sociedad jurídico-patriarcal se apropió del término hombre, ¿no? Pero esa es la posición de Leonor Roosevelt el día que iban a ponerle el nombre a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y para evitar dudas le pusieron Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces la ética hace referencia a las distintas teorías morales, y en cambio la moral es esa práctica de la ética. Por eso es que Kant decía, dormía cuando soñaba, que la vida era belleza, y luego advertí que ello era deber. Cumplir el deber es bello. Por eso es que tenemos que encontrar nosotros una forma de modificar la educación en el Perú, de modificar la educación desde el pre-kinder, escuela primaria, secundaria, universidad, posgrados, ¿no? Porque si no hacemos eso, ninguna ley de reforma en la magistratura, ninguna ley de reforma del Poder Judicial ni el Ministerio Público, ni ninguna reforma constitucional, ni una nueva constitución lograrán nada si es que no cambiamos la paideia, o sea, la concepción general del hombre en el Perú, de las personas, de tener, ¿no?, una moral social elevada, ¿no?, y donde la gente logre superar la anomia. Anomia es lo que vivimos hoy día y es lo que hemos visto en los audios, lo hemos escuchado en los audios. Anomia se escribe así, A-N-O-M-I-A. Anomia quiere decir vivir sin normas. Lo desarrollaron los franceses y los norteamericanos, entre ellos Robert Merton en 1924. Anomia, no es anemia, sino anomia. También hay anemia, pero anomia. Una vez, a las como 35 años, le quise hacer una broma a una chica y le dije, creo que usted tiene anemia. Y me dijo, no, yo no tengo anemia. Y como está gordita, no podía tener anemia. También tienen anemia. Así, el problema no es si eres flaco. Hay flacos que no tienen anemia, sino que tienen cuerpo desagradecido. ¿Y por qué flacos tienen cuerpo desagradecido? Porque comen un montón y no engordan, ¿no? Entonces tenemos nosotros, ¿no?, que este es en Javier Sadava, La ética contada con sencillez, que es un libro, por ejemplo, para llegar a los colegios, para educar, porque tenemos que hacer un rearme moral en el Perú, ¿no? Como hicieron en el Incario. En el Incario los incas tenían como principio que el trabajo no era un medio, el trabajo un fin de la existencia. Los incas trabajaban cantando y bailando, y su derecho, y su moral, y su política, y su religión, todo estaba integrado en lo que Jorge Basadre llama, no tenían un concepto autónomo insular de la palabra derecho, pero practicaban el derecho y lo cumplían. Tenían un concepto, el derecho estaba entremezclado en el protoplasma social con la moral, la religión y los deberes, y cumplían los deberes, el amazú, el amaqueya, el amayuya, ¿no? Todo. Y también tuvieron un concepto enorme de la dignidad andina que ha hecho referencia Luis Guillermo Lumbrera Salcedo cuando habla sobre de los pueblos, las artes y las culturas en el Perú. Y también tenemos que levantarle una idea de nación. Peter Heberle, en Alemania, en el Estado Constitucional, interpretación abierta de la Constitución, dice que no puede haber el concepto de Estado sin un cuarto elemento.
el cuarto elemento de un Estado, aparte del territorio, población y derecho, soberanía y gobierno propio, debe ser la cultura, el elemento cultural y espiritual, para poder llevar al pueblo hacia lo que los alemanes han llamado el patriotismo constitucional. Yo pregunté qué es el patriotismo constitucional. Es una fe o devoción ética por la Constitución, pero no por cualquier Constitución, sino por una Constitución que asegure y nos lleve hacia un destino superior y hacia un Estado social de derecho basado en el trabajo. No el que Adam Smith dijo en su momento, que el mercado tiene una mano invisible que redistribuye. Pues ahora ya no hay esa mano invisible del mercado que redistribuye. Ahora en lugar de la mano invisible está la garra, hay una garra. Y lo digo yo, no, lo dice Diego Valadez, el más grande constitucionalista mexicano, junto con Héctor Fix Zamudio y con el desaparecido Jorge Carpizo. Está en internet, todo un libro de más de 700 páginas sobre todas las meditaciones sobre el problema constitucional de nuestro tiempo, en eso, cómo combatir a la corrupción. Entonces, nosotros luego vemos, ¿no?, que Eduardo García Maínez, por ejemplo, la ética y la moral, etimológicamente tienen igual significado. Ethos en griego y moral en latín significa costumbre, hábito. Etimológicamente la ética sería una teoría de las costumbres, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que ver cómo ha evolucionado el derecho en relación con la moral y cómo ha sido la evolución de la ética y cuáles son los grandes problemas en la teoría de los valores, en la ética y en las concepciones sobre el derecho. Por eso el objeto de la ética es la disciplina filosófica que se propone definir y explicar la moralidad positiva, ¿no? Para realizar el valor de lo bueno. Se estudia además la vida moral de los individuos y los pueblos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la ética? La ética tiene, y la moral tiene, así como el derecho, tienen principios generales que son universales. Por eso hay cosas de la ética que son universales. En cambio, hay principios de la ética que son relativos a cada sociedad, a cada sistema, a cada modelo. Es como a nosotros no nos van a hacer creer que el único modelo democrático es el que tenemos, ¿no? Eso es también una ignorancia, pero abismal. Yo he leído a Michelangelo Bovero en la Universidad de Florencia, de Turín, discípulo de Norberto Bobbio, que tiene un trabajo que se llama, que estas son, por la italiana, democracias de apariencia. No puede haber democracia y no combates a la corrupción, ¿no? Entonces, esa evolución de la ética es la evolución también que ha tenido la abogacía. La abogacía comenzó con los logógrafos en Grecia, de ahí surgen los abogados y las remuneraciones que los abogados tenemos de la defensa se llaman honorarios, porque la abogacía es una profesión de honor, porque la abogacía surgió al mismo momento casi de la rebelión del Monte Sacro en el 493 a.C. Y los primeros eran logógrafos en Grecia y en Roma, eran oradores. Y ellos después estaban separados la ética, la justicia y el derecho estaban separados, pero con la ley de las 12 tablas que los integraron. Por eso es que años después, del 170 al 227, Ulpiano va a definir nuestra profesión. ¿Cuál es el valor ético de la abogacía y también de la magistratura, ¿no? Y ese valor ético de la abogacía y de la magistratura es el siguiente. Ulpiano dijo, el segundo después de el príncipe, el oculista romano, Emilio Papiniano, dijo, el verdadero abogado, porque en ese momento el machismo lo había segregado a la mujer, debe ser el sacerdote de la justicia, del bien, de la verdad y de la belleza. Y los tres principios del derecho son estos.
Juris praesecta es honeste vivere. ¿Qué es honeste vivere? Vivir honestamente. ¿Y qué significa vivir honestamente? Vivir honestamente significa vivir de acuerdo a la verdad. El juez, el magistrado, el abogado tienen que tener primero espíritu de justicia, luego tienen que tener firmeza. Además de firmeza, tienen que tener prudencia, sabiduría, y luego ilustración, y finalmente pericia, ¿no? Pero el honeste vivere de Ulpiano es que todo tiene que estar presidido por una integración. No hay justicia sin verdad, y la verdad se va a obtener justo en el proceso. Por eso es que Ulpiano dice que honeste vivere es vivir de acuerdo a la verdad. Vivir de acuerdo a la verdad es vivir de acuerdo a la razón y de acuerdo a lo que viene a ser una vida edificante. Luego, alteren non laedere. Alteren non laedere. ¿Qué es alteren non laedere? No hacer daño a nadie. Nadie puede estudiar derecho ni entrar a la magistratura para hacer daño, ¿no? El magistrado tiene que guiarse por el primer deber del alma de la toga, lo mismo el abogado, y los funcionarios judiciales y empleados del Poder Judicial, y todos los que trabajamos en la administración de justicia o en la enseñanza. Por el deber uno del alma de la toga es lo que se han olvidado esos que han generado el drama nacional, ¿no? Y no solo ellos, a nivel político, a todo nivel, ¿no? Sino que ellos son muy vivos, no dan tribuna a los que piensan diferente, solamente le dan tribuna a los chicheñor, ¿no? Y también en las conferencias, por eso agradezco a Guillermo Raffo Ibarra que nos haya dado participación en este torneo, ¿no? Porque cuando te ven que sigues a González Prada o a José Ingenieros, medio que no les gusta porque saben que no eres genuflexo ni jamás te posternas de rodillas ante el dólar reluciente, ¿no? Claro, ¿tú crees que no sé? Toda la vida lo he visto así. Desde niño, además, yo escogí este camino, de lo contrario no me puedo quejar de nada, ¿no? No hay cosa más linda que vivir honradamente, porque la dignidad es el altar más hermoso de la honra, decía José Martí. Además, yo estoy educado en el humanismo cristiano, del cristianismo originario. Entonces, honeste vivere, alteren non laedere, no hacer daño, al contrario, hay que hacer el bien. El derecho, dice Miguel Villoro Toranzo en México, un teórico de la introducción al derecho y la teoría del derecho y filosofía del derecho, Miguel Villoro, con B de Antilabial Toranzo, dice: el derecho del futuro debe ser ese mínimo de amor exigible por el Estado o exigible en sociedad. Y una justicia sin amor es una parodia. Luego, suum quique tribuere, suum, S, una U, otra U, una M, suum quique, C-U-I-Q-U-E, separado tribuere, T-R-I-B-U-E-R-E. Suum quique tribuere quiere decir ser justos. ¿Y qué es ser justos? Dar a cada quien lo que le corresponde, lo que es suyo, ¿no? Y sobre eso Hans Kelsen, ¿qué es justicia? ¿No? Y luego Antonio Gómez Robledo, Meditaciones sobre la justicia. Estaba Jesús ante Pilatos y Pilatos le hizo la siguiente pregunta, así de interrogatorio, ¿no? Así como dicen los muchachos, le hizo la pregunta en una o en guan, como dicen los muchachos criollos, ¿no? Le dijo: ¿y qué es la verdad? Porque Jesús siempre habla de la verdad. Y Jesús no le respondió, porque sabía que no tenía sentido responderle. Y luego le iba a hacer la segunda pregunta: ¿y qué es justicia? Y el Salvador, Jesús, la respondió en el madero, en la cruz, derramando su sangre por todos nosotros y también por la lucha contra la corrupción, ¿no? Porque Jesús fue el ejemplo
de una vida estoica, porque Jesús en la cruz es un estoico y su vida fue, como dicen los franciscanos, en la ética franciscana, ejemplificante, ejemplarizadora. La ética no solamente debe ser para sentirse uno feliz, sino para dar el ejemplo, ¿no? Y luego, entonces, el estoicismo de Jesús. Entonces Ulpiano va a decir, ¿y qué es la justicia? Y la va a definir así a la justicia, Ulpiano. La justicia es esa constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde, lo que es suyo. De lo contrario, no se está en la justicia. Y la justicia es el valor más alto del derecho, que se orienta hacia el bien, que es el sol del mundo de los valores. Ahora, en esa triple integración que decía Ulpiano, de honeste vivere, alteren non laedere y suum cuique tribuere, tenemos nosotros que ese derecho romano-germánico o hispano-romano-germánico lo trajeron los castellanos a Indias, tierra firme, costas de islas del mar Océano, que es nuestra tierra, ahora América Latina, que en esa época era Abya Yala y el Tahuantinsuyo y la cultura mochica chimú, que fue una cultura inmensa y formidable, ¿no? Y donde hubo una ética superior, que nada tenían que otras culturas señalarle al hombre peruano una ética superior, como reconocía en su momento Luis Valcárcel en su etnohistoria del Perú antiguo, también el Adumbar Temple en sus instituciones jurídicas peruanas, o Luis Bodán, se escribe Baudín, Luis Baudín, en el Imperio Socialista de los Incas, donde dice que en el Perú la justicia social antecedió a la rueda. Los incas ya tenían una noción de justicia y fue antes que la rueda, y ahí no había corrupción, y lo puedes ver en el diccionario de Derecho Penal de Amado Esaine Chávez de Chiclayo, donde dice el hurto famélico, el único hurto que le daban oportunidad de rehabilitarse era el hurto famélico, el que robaba por hambre. Pero ¿qué pasaba? Que si tú robabas por hambre, sancionaban al funcionario que había permitido que tú tengas hambre, y al que tenía hambre le daban tierras y trabajo, pero no había reiterancia ni menos reincidencia, porque venía, ya no contaba la historia. ¿Por qué? Porque también fue un derecho simbolista, taliónico, ¿no? Y también ejemplarizante, ¿no? Porque esa era la época, ¿no? En este momento no, porque acaba el Papa Francisco de modificar el artículo 2267 del Catecismo Católico, donde señala que la pena de muerte es inadmisible para la Iglesia. Y cuando ya se preparaban en el Congreso para integrar al referéndum la pena de muerte, se quedaron sin piso, porque el Papa Francisco les hizo un gol tipo Cristiano Ronaldo y se dio vueltas tipo Neymar. Entonces, yo estoy al día en todo lo que es noticia, porque la oración matinal del hombre moderno, decía Guillermo Federico Hegel, es la lectura de los periódicos, ¿no? Hay que estar informado. La deontología es lo que necesitamos nosotros, es el código de ética. El primer artículo del alma de la toga de Ángel Osorio y Gallardo se llama así, miren. Dice, el primer artículo es para todos, incluso para el que no es abogado, para todos, y también para las parejas, para los enamorados, para todos. Primero, nunca pases por encima de un estado de tu conciencia. ¿Cómo va a ser? ¿Puedes? No. René Boccio, Amati León, me dijo, yo me llamo José Antonio, me dijo, José Antonio, hay una diferencia entre el honesto y el honestón. Y le dije, profesor, ¿cuál es la diferencia entre honesto y honestón? Que el honesto es aquel que no roba, así no lo ven, que no roba por principio, el que no entra a la coima, en que no entra a la chicana, ni a nada, a lo que Ludwig Huber en su libro en Ayacucho, publicado en el Instituto de Estudios Peruanos, llama Romper la mano, rompiendo la mano, que llama el libro. El libro escrito por un alemán, se llama Editorial Instituto de Estudios Peruanos. Título del libro, Rompiendo la mano. Subtítulo, la experiencia en el Distrito Judicial de Ayacucho.
autor un alemán, Ludwig, como Beethoven, Ludwig, L-U-D-W-I-G, separado, Huber, H-U-B labial E-R, Ludwig Huber. Ponga en internet, también está Antropología de la corrupción en el Perú, del mismo autor. Hay una antropología, hay una cultura de la corrupción en nuestro país. Entonces, el primer deber del alma de la toga, escrita en 1919, de Ángel Osorio y Gallardo, es: nunca pases por encima de un estado de tu conciencia. Y la toga se lleva en el alma, en el cumplimiento de los deberes de la abogacía y de la magistratura, ¿no? Y la toga antes era blanca. ¿Y por qué la hicieron negra? Para días de luto, pero después se dieron cuenta que era más higiénica, ¿no? Porque el blanco se ensucia en cualquier momento. Sin embargo, la toga hay que llevarlo con dignidad, porque cuando la toga se lleva sin dignidad, es simplemente un disfraz de la ignominia, ¿no? Y la toga llora en uno, la toga dice: sácame, sácame, ¿no? Por eso es que honesto es el que no roba por principio, dijo René Bourgeois y León Nicoimea. En cambio, el honestón es el que no roba no por principio, sino por miedo a que lo metan preso, ¿no? Es diferente. Entonces, la deontología fue desarrollada por Jeremías Bentham, el gran filósofo del utilitarismo británico, que además fue uno de los teóricos de la filosofía del positivismo y la filosofía analítica, y que escribió por primera vez el término de deontología, que viene a ser la ciencia de los deberes de las personas, ciencia de los deberes profesionales, ejemplo, deontología médica, deontología de la policía, deontología del abogado, deontología de la magistratura, etcétera, etcétera, y se publicó 2 años después de su muerte, en 1834, porque él vivió de 1748 a 1832, y eso también debe ser, ¿no? Nuestro código de ética, que fue elaborado por Eduardo J. Couture, en los mandamientos del abogado: del estudia, piensa, trabaja, lucha, tolera, ten paciencia, ten fe, olvida y ama tu profesión, explicó en los mandamientos del abogado cada uno de ellos, y que es también para el magistrado, no solamente el abogado. Estudia, porque el derecho se renueva constante y permanentemente. Cada día que dejes de estudiar serás un poco menos abogado. Segundo, piensa. El derecho se estudia y se ejerce pensando. Se aprende estudiando y se ejerce pensando. Pero el desarrollo de la razón, no cualquier razón, dice Jean-Paul Sartre, es una razón humanista, una razón dialéctica que tiene que estar orientada por una ética superior, ¿no? Entonces, estudia, piensa, trabaja. La abogacía y la magistratura es una ardua fatiga en pro de la justicia. Y estudia, piensa, trabaja, lucha. Tú tienes que en todo momento luchar por el derecho, y cuando hay un conflicto entre el derecho y la justicia o la ley, debes optar por la justicia, porque como decía Gustavo Radbruch, anoten, Gustavo Radbruch, esa es para penal, es para una defensa. Gustav Radbruch, R-A-D-B-R-U-C, quien dijo, vivió de 1878 a 1949. De él pones en internet fórmula Radbruch, R-A-D-B-R-U-C. Un derecho excesivamente injusto no es derecho. Una ley excesivamente injusta no es derecho. Por eso ahora hay el control de convencionalidad, no solo el control de constitucionalidad de las leyes. Antes también había, pero no lo aplicaban. Recién va a ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la va a poner en primer lugar, ¿no? Y hoy día ya forma parte, ¿no?, ese control de convencionalidad de la jurisprudencia y también de los precedentes constitucionales, por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia, de la Corte Constitucional, del Tribunal Constitucional del Ecuador o Corte Constitucional, y también en la Corte Constitucional, en el Tribunal Constitucional de Perú, ¿no? Y también se toma en cuenta ahí el bloque de constitucionalidad de las leyes, y dentro del bloque de constitucionalidad de las leyes están precisamente los derechos humanos, sobre todo, y además de eso, la Carta de la Naturaleza. No pueden hacer lo que quieran con la naturaleza, ¿no?
porque no hay ética sin protección de la biosfera. Eso está en la Carta Magna del Medio Ambiente, porque la protección de la biosfera es la protección de la persona humana y de su dignidad, en la Carta de Gijón del 4 de octubre del 2002. Entonces, nosotros tenemos estudia, piensa, trabaja, lucha, y luego lucha. En la Erasmus la fórmula es para ir contra las leyes racistas de Adolfo Hitler. Y luego de eso, estudia, piensa, trabaja, lucha, sé leal. Tiene que ser leal, ¿no? Ser leal no solamente con tus clientes, con todos los justiciables, ser leal con tus colegas, con los magistrados, con los clientes, con el cliente de la parte contraria. Y es el mejor libro, es de Francesco Carneluti. Francesco Carneluti escribe el libro que debería distribuirse con el sello del Poder Judicial en todo el Poder Judicial para los magistrados y para los aspirantes. Elogio de los jueces escrito por un abogado. Y Francesco Carneluti, Piero Calamandrei escribe. El elogio de los jueces escrito por un abogado fue publicado por primera vez en 1935. Él era uno de los más grandes procesalistas civiles, sin embargo es padre de la Constitución italiana del 1 de enero de 1948 y además es teórico de la ética, de la magistratura y de la abogacía. Y él dijo lo siguiente, que algún día los magistrados van a escribir un libro a la inversa. Porque el libro de Piero Calamandrei se llama Elogio de los jueces escrito por un abogado. Algún día los magistrados, los jueces van a escribir un libro, Elogio de los abogados escrito por un juez. Claro, yo dije en clases cuando era profesor, un joven, dije que la Fundación Nobel no dejó un premio Nobel para la abogacía, pero que los abogados nos hemos resarcido de ese hecho porque hemos sacado premios Nobel de literatura y también de la paz, ¿no? Pero que si algún día se restablece el premio Nobel para la abogacía, deben darle al abogado de a pie, al que se saca la mugre, al que no tiene un sueldo fijo, a ese y que además trabaje con los mandamientos del abogado de Eduardo J. Couture, con los mandamientos del abogado de Ángel Osorio y Gallardo, donde dice que en todo momento el abogado, el magistrado y todos debemos actuar con el sentido común, pero que el sentido común es muchas veces el menos común de los sentidos, porque el sentido común se refuerza, como dice Luigi Ferraioli en Italia, en la Universidad de Roma III. El derecho es razón, derecho y razón, subtítulo Teoría del Garantismo Penal. El derecho es razón, pero también es experiencia. Y el derecho tiene que ser garantista y principialista a la vez, pero al mismo tiempo el derecho progresa. El progreso del derecho es parte del progreso social. Entonces, uno tiene que ser leal. El libro es de Piero Calamandrei, Elogio de los jueces escrito por un abogado. Y luego de ser leal, tener paciencia. Imagínate un abogado que no tenga paciencia, ¿no? Como ese que de un carro ha escupido a otro, ¿no? Que es lo más, el patán. El abogado no puede ser patán, ni el juez, ni los operadores, ni los patán. No hay cosa peor que ser patán. ¿Y de dónde surge el patán? Del psicópata anético. El anético, el que no valora la ética, y viene generalmente del engreído y del el que tiene en ética tiene solipsismo moral. ¿Qué es el solipsismo moral? Creer que solo uno existe, ¿no? Entonces, cuando realmente la solución a todo es la ética, ¿no? La ética superior basada en la filosofía del estoicismo, que es la filosofía de los clásicos romanos, que es fue la filosofía de Marco Tulio Cicerón, de Manuel Lorenzo de Vidaurre de la Parra y Encalada, el que escribió el primer proyecto de Código Civil de Perú y el primer proyecto de Código Penal, y que además quiso imponer en el Perú la institución del jurado a la manera inglesa, ¿no? Y que fue un modelo de juez en el Perú. Bolívar dijo de Manuel Lorenzo de Vidaurre que el Perú necesita 7 Vidaurres, también en la lucha anticorrupción, ¿no? Y como solo hay un Vidaurre, estaba en Boston, venga usted al Perú, ¿eh? Porque era formidable. Entonces, para concluir esto, decirles lo siguiente, que en la paciencia, la abogacía es
Hay que tener paciencia, en todo tiene que haber paciencia. El patán es el que cae en lo que los griegos llamaron hibris. Así nos hizo Augusto Salazar Bondi en filosofía. Hibris, H, Y, B labial, R y S. ¿Qué es hibris? La desmesura, lo diabólico que habita en uno, ¿no? Hibris. Así dijo Salazar Bondi, cuídense de hibris. Hibris, que es lo contrario a los tres deberes, a los tres elementos que tiene que tener una filosofía superior en el magisterio del abogado, que es la fronesis, que es la prudencia en Aristóteles, para tener la felicidad, que es la eudaimonía, que ahí está. Y luego tenemos que tener, además de fronesis, que es prudencia, tenemos que tener también nosotros el arete, que es la virtud. ¿Y la virtud, uno nace con la virtud? No, la virtud, dice Sócrates en los diálogos de Platón, Menón, Teeteto, Calícles, etc., la virtud se enseña. Por eso es que en el hogar tiene que enseñarse la virtud. La primera socialización del niño es la casa. Si tú ves una casa donde no hay patanes, donde jamás entran en lo contrario a una moral elevada, nunca va a haber en esa casa inmoralidad. ¿Por qué razón? Porque lo has formado. En cambio, porque no hay incorregibles, dice Zaffaroni, lo que hay es incorregidos, ¿no? Entonces, paciencia y tolerancia. Esta es la época de menos tolerancia. Adolfo Sánchez Vázquez, en Ética en México, un español que se dedicó a la UNAM porque fue perseguido por Franco, decía que todo tiene que ser una ética de la tolerancia. Ensayos sobre la tolerancia de John Locke, L-O-C-K-E, ¿no? En 1632-1704, John Locke. Y luego de eso, tolerancia, paciencia, luego tener fe. La fe y la sugestión mueven montañas. No era solo la fe. En Mahoma es la fe y la sugestión mueven montañas. Tú, cuando te preparas y cuando tienes fe, puedes conseguir todo, como esa promoción de un colegio de comas, de la parte más allá de comas, la parte alta. Toda la promoción ha ingresado a San Marcos a las diversas profesiones, entre ellos a Derecho, porque estudiaban 13 horas diarias y comían quinoa, kiwicha y todos los días pescado, ¿no? Como dijo la mamá de un chico que ingresó de Jaén en prepuesto a la UNI, a la agraria y también a la católica, ¿no? ¿Y de dónde vienen? Del pueblo peruano. Podemos lograr gigantes cosas y luego de paciencia y tolerancia. Sin tolerancia, ¿no? Sin tolerancia te vuelves patán, ¿no? Por eso a veces es preferible dar un paso atrás para después dar dos adelante, como decía un líder ruso, ¿no? Y luego, tolerancia ten fe, viene la fe. La fe y la sugestión mueven montaña. Vallejo es el teórico de la fe en la poesía y en la literatura castellana. Dice, una fe adorable que el destino blasfema. Cada vez que he salido algo para ganar algo o para perder, porque también hay que perder, porque para ganar algo hay que perder algo, nadie crea que todo lo va a lograr al mismo tiempo. A veces hay que perder y después ganas. ¿Cuántas veces perdí el Colegio Bogalín y después gané 2 veces seguidas? ¿No? Así es. Y en otras cosas también quisiera meter, ¿no? Entonces, ¿qué les digo a ustedes? Que la fe, Vallejo dijo, esa fe adorable que el destino blasfema. Y luego, de fe, olvida. Gana los juicios, no, defiende los juicios como propios, pero luego que termina, ¿no? Realmente no lo sientas, vieron como ajeno, porque el abogado no puede comprometerse sí o sí a ganar, porque no hay un trofeo. Eso que habló un señor famoso que dijo, necesito honorarios de éxito, ¿no? Y trofeos. Claro, eso dentro de lo lícito, dice Ángel Osorio Gallardo. La chicana también se acerca dentro de lo lícito. La chicana a veces la viveza criolla.
pero Ángel Osorio Gallardo fueron la secta en casos extremos y en el 2%. Pero no otros lo tienen al 100%. El vivo de 7 suelas, el tipo anético, el que no tiene como el valor más alto la justicia, sino el becerro de oro. Por eso es que luego de esto olvida y luego ama tu profesión, pero ámala racionalmente, porque solo que traiciona el abogado sin ética y el juez sin ética es porque nunca tuvieron vocación. Porque el que tiene ética, el que ama su profesión o su oficio o la magistratura, jamás va a hacer algo contrario a una ética inmensa. Como decía Vallejo, a una fe adorable que el destino blasfema. Y como decía José Martí, la dignidad es el altar más hermoso de la honra. Y primero ser digno, después ser ricos. El hombre de bien nunca se pregunta de qué lado se vive mejor, sino en qué lado está el deber. Él dio ideas fuerzas para nuestra América, y lo mismo José Ingenieros en las fuerzas morales, cuando nos dio tantos modelos. Ese libro debe repartirse en los colegios. Para culminar, debo decirles lo siguiente: ama tu profesión de tal manera que mañana, cuando tus hijos, tus hijas te pregunten, papá, mamá, ¿qué carrera seguir? Tú indudablemente eres abogado, le dices, quiero que seas abogado, pero no le puedes imponer, porque de repente estás frustrando un premio Nobel de medicina, de física, de química. Yo el día converso con abogados y tengo amigos que me dicen, abogado excelente, mi hija acaba de ser incorporada al hospital de Virginia, ya que ha obtenido el equivalente al Balón de Oro en medicina, y es hoy día una de los médicos que llena de honra al Perú. Para decirles al culminar esto lo siguiente: la ética es para todos, pero profesionalmente hay una ética para el magistrado. El mejor es el de Piero Calamandré y el elogio de los jueces escrito por un abogado, y el alma de la toga de Ángel Osorio Gallardo. Y para dejarme realista, el de Quintiliano Saldaña, el hombre de toga, que es, el hombre de toga es el abogado como es, el magistrado como es, y el alma de la toga como debe ser, de ley diferente, o sea, ideal, ¿no? Ahora, finalmente, decirles, hoy, día grande, el 25 de septiembre de este año del 2018, yo saludo la propuesta de la Corte Suprema de modificar, ¿no?, todo ese sistema de justicia, pero siempre respetando la autonomía y los valores de nuestro sistema judicial, lo mismo que ocurre en el Ministerio Público. Como ustedes ven, me propuse desde la llegada no hablar de personas, atacar el mal, pero no atacar, porque uno no puede hacer eso, porque yo soy profesor y además de abogado, y he representado al gremio y también a San Marcos, y de chiquillo fui líder de todos los sanmarquinos y gané en todas las facultades de San Marcos. Qué loco, ¿no? ¿Cómo pude ganar en todas las facultades? Y estoy muy contento. Otros me dicen, ¿y por qué estás bien de salud? Porque cuando tienes un ideal en el alma, nada puede incomunicarte de la gente, ni las paredes de una cárcel, ni la tumba de los cementerios. Y termino con este poema de José Martí. Señores, yo quiero cuando me muera, con patria pero sin amo, tener en mi losa un ramo de flores y una bandera, indudablemente del Perú. Gracias.